Alumnos, les doy la bienvenida. En esta clase voy a abordar dos temas fundamentalmente. El primer tema es, como ustedes pueden ver en la lámina que está compartida, es los sistemas de valoración de la prueba. Y en la segunda parte de la clase vamos a analizar todo lo que tiene que ver con la ejecución y principalmente con el juicio ejecutivo. Entonces, comencemos primero con esto de los sistemas de valoración. Como ustedes pueden ver, aquí hay una U invertida que muestra todos los sistemas de valoración que actualmente existen y también han existido, y que va desde la prueba tasada hasta la contraprueba. Bueno, la prueba tasada es el medio de valorar la prueba de forma más rígida que existe. Y la contraprueba es el sistema menos rígido, pero no por esto más irracional que existe como método para valorar la prueba. Ya vamos a revisar cuando lleguemos a la contraprueba, que realmente es un método que ha existido, pero que es del todo irracional. Bueno, dicho esto, comencemos entonces con la prueba legal o tasada. ¿Qué es lo propio de la prueba legal o tasada? Lo propio de la prueba legal o tasada es que es la propia ley la que establece los medios de prueba que existen y no existen más medios de prueba que lo establecido en la ley. Y por otro lado, es también la propia ley que establece cómo debe ser valorado cada uno de estos medios de prueba, es decir, qué valor se le asigna a cada medio de prueba, y también le asigna un valor comparativo a ciertos medios de prueba o a todos los medios de prueba. Ahora bien, el sistema de prueba legal o tasada es el sistema que existe o que tiene nuestro Código de Procedimiento Civil respecto de los medios de prueba. Porque si ustedes revisan el artículo 341, se van a dar cuenta que ese artículo del Código de Procedimiento Civil es el que señala que estos son medios de prueba y no otros. No van a ser otros los medios de prueba, solamente los que señale la ley. Tal es así que ustedes han de saber que para introducir los documentos electrónicos hubo que modificar el Código de Procedimiento Civil para introducir este nuevo medio probatorio. Así que, obviamente, estamos frente a un artículo que establece los medios de prueba de manera taxativa. Ahora, en cuanto al sistema de valoración de prueba legal o tasada, por lo menos en Chile y en materia procesal civil, el único medio de prueba que, en que existen prueba legal o tasada serían los instrumentos públicos, pero solamente respecto a ciertos aspectos de los instrumentos públicos, como ustedes bien saben, que sería el aspecto vinculado a los instrumentos públicos en relación a ciertas dimensiones, que serían la fecha del instrumento público, la suscripción por el funcionario competente, la, las el hecho de haber comparecido tales personas, hacer las declaraciones y el hecho de las declaraciones. No que sean verídicas, pero sí que esas declaraciones fueran vertidas por los comparecientes. En ese sentido, el instrumento público está valorado según la prueba legal o tasada. Ahora, eso no significa que no se pueda presentar una prueba en contrario para desmentir estas situaciones. Por lo demás, el mismo Código de Procedimiento Civil establece una posibilidad de anular una escritura pública mediante declaraciones de testigos. Como bien se indica, bueno, como bien se indica en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, en que eh, es posible anular una escritura pública mediante la declaración de 5 testigos, y esta declaración de los testigos es valorada según otra forma de valoración, que es la sana crítica. Bueno, pasemos entonces la, al sistema de... Ah, bueno, antes de pasar al sistema de valoración de la sana crítica, debo hacer un alcance, eh, que si bien este artículo 341 es demasiado estricto e inflexible, la jurisprudencia y también la actividad de los abogados ha hecho posible
de que se puedan introducir medios de prueba que no están expresamente señalados en el Código de Procedimiento Civil, de dos formas, por la vía analógica y por la vía de introducir los medios de prueba no regulados a través de un medio de prueba regulado. Me explico. Muchos han indicado que el artículo 341 señala los medios de prueba respecto a los cuales uno se puede hacer valer el juicio, pero estos medios de prueba serían medios de prueba que implicarían géneros y podrían tener especies, como por ejemplo, respecto a los instrumentos, las fotografías podrían ser especies y podrían ser introducidas como instrumentos a un proceso civil. Ahora bien, otra fórmula que se ha hecho para introducir medios de prueba que no están expresamente señalados en la ley civil, procesal civil, ha sido introducirlos mediante la aplicación de un medio de prueba idóneo. En este caso, por ejemplo, una fotografía o un video podría ser introducido al proceso mediante, por ejemplo, testigos que hayan observado el video o las fotografías, o incluso en una inspección personal del tribunal, en que el propio juez con el secretario puedan revisar un video en una determinada audiencia. Esa es la fórmula que se ha utilizado para tratar de flexibilizar la norma del artículo 341. Ahora bien, pasemos a la sana crítica. Respecto a la sana crítica, es una forma de valorar medios de prueba, por lo menos en materia procesal civil, solamente respecto de un medio de prueba moderno, que sería el informe de peritos. El informe de peritos se valora entonces según la sana crítica. ¿Pero qué es la sana crítica? Bueno, la sana crítica es una forma de valorar la prueba que está compuesta por varias dimensiones, a lo menos 4 dimensiones. La primera dimensión serían las leyes de la sana lógica, la segunda dimensión sería la máxima de la experiencia, la tercera dimensión sería los conocimientos científicamente afianzados, y un cuarto elemento podría ser que se valore toda la prueba rendida, ya sea para acreditar el hecho o ya sea para descartar como medio de prueba idóneo para valorar un hecho. Revisemos cada uno de estos parámetros y vamos a quedar más o menos claro en qué significa cada uno de estos parámetros de sana crítica. Y para ello, voy a mostrar un documento de un libro bastante interesante en que yo pude encontrar ejemplos y una explicación bastante sencilla, más que sencilla, bastante clara, de lo que son las leyes de la sana crítica y en qué principios se basan estas leyes de la sana lógica, de la lógica. Entonces vamos a revisar esa parte, ese libro. Bueno, aquí podemos apreciar este libro que se llama Tratado de la Prueba. Es un libro argentino, escrito por varios autores, es decir, es una compilación de muchos artículos que tratan solamente de la prueba. Es un libro bastante interesante, pero la parte más interesante que yo he visto del libro es esta. Esta parte que tiene un pie de página, en donde se remiten a otro texto, en donde describen qué son estos, cómo se pueden explicitar y ejemplificar las leyes de la sana lógica. La lógica es una técnica que tiene que ver con la concordancia en el discurso, que tiene que ver con la estructura en el mensaje. Y principalmente estas leyes de la sana lógica se dan en la estructuración de una sentencia, y desde el punto de vista que nosotros estamos revisando, desde la estructuración de la acreditación o valoración de los hechos. Por ejemplo, aquí hay varios principios los cuales no pueden ser transgredidos, y si se transgreden, estaríamos yendo contra la sana crítica desde el punto de vista de las leyes de la lógica. El primer principio es el de no contradicción. En este caso, aquí claramente aparece que una misma cosa no puede ser otra a la vez. E incluso aquí aparece el ejemplo, que vale
que no se puede afirmar y negar simultáneamente la existencia de un hecho, la calidad de una cosa, la vigencia de una norma. Y aquí pone el ejemplo. Así, por ejemplo, resultaría contradictorio que se diga que ha quedado mostrado que el daño fue producto del caso fortuito o fuerza mayor, y sin embargo se le condena al demandado a pagar una indemnización. Esa argumentación en la parte considerativa de una sentencia iría en contra del principio de no contradicción. Otro principio que tampoco puede ser vulnerado en la valoración de la prueba e incluso en la argumentación que tiene un fallo, sería el principio del tercero excluido, en que también es una manifestación un poco de este principio de no contradicción o también de identidad en el cual una cosa es esa cosa y no otra a la vez, o nunca ambos. Y aquí también sale el ejemplo. Si se valora un medio probatorio que momentos antes fue desechado por estimarlo impertinente. También esa es una forma de vulneración entonces de este principio del tercero excluido. Y el principio de identidad, en que todo ser es idéntico a sí mismo, también está expresado como todo es lo que es, y el ejemplo aquí es cuando el juez introduce el proceso hechos que no han sido afirmados por las partes, o valora medios probatorios que no guardan relación con los hechos que constituyen el supuesto fáctico de la norma aplicable al caso concreto. Ahí estaríamos también transgrediendo el principio de identidad. Y el principio de verificabilidad o razón suficiente, este es un principio muy esencial desde el punto de vista de la argumentación en una sentencia y la argumentación también para acreditar un hecho. Este principio indica que todo resultado todo razonamiento o conclusión de razonamiento debe provenir de una actividad racional o de una actividad, en este caso, probatoria. Es decir, no es posible que yo dé por acreditado un hecho sin que exista un fundamento para acreditar dicho hecho. Y aquí aparece el ejemplo, es que se afecta este principio cuando en la motivación de la sentencia no aparecen razones suficientes extraídas del derecho y la actividad valorativa que justifiquen la decisión tomada. Estas son las leyes de la lógica y la fórmula o la forma como ellas pueden ser transgredidas en el fallo. Ahora sigamos revisando otros parámetros de la sana crítica. Bueno, sigamos con la sana crítica entonces. Otro parámetro de la sana crítica es las máximas de experiencia. ¿Y qué son las máximas de experiencia? No son más que aquellos principios o leyes que cualquier persona normal puede representarse de la mera observación de lo que ocurre normalmente. Dicho de un modo más sencillo, lo normal se presume, lo anormal debe probarse. Y en este sentido, existen varias normas que se refieren a las máximas de experiencia que se encuentran como presunciones en nuestra legislación, como por ejemplo la presunción de paternidad, en cuanto a la presunción de paternidad referente al marido o al concubino. En esta situación, lo normal es que se presuma que si nace dentro de un concubinato o dentro de un matrimonio, o se concibe dentro de un matrimonio, un niño, obviamente va a tener como padre al marido o al concubino, que es lo normal. En ese sentido, si nosotros derogáramos el Código Civil y derogáramos estas presunciones, nos bastaría el sistema de valoración de la sana crítica para dar por establecida la paternidad, por lo menos crear una suerte de presunción de lo que debe tenerse por cierto. Esas son las máximas experiencias. Por ejemplo, también respecto a la conducción vial, si derogáramos la ley de tránsito, obviamente, si existe un accidente de tránsito en donde es chocado un conductor por detrás, obviamente, ¿quién puede ser el único responsable? Es el que chocó por atrás, porque él es el único que pudo, dadas las máximas experiencias en la conducción, que pudo evitar dicho accidente, porque una medida de cuidado es mantener la distancia razonable y prudente respecto del vehículo que le antecede, porque realmente el que está atrás es el único quien puede evitar el accidente frente a cualquier emergencia que puede tener el piloto que está delante.
También tenemos los conocimientos científicamente afianzados, que en estos casos estamos hablando de ciertos conocimientos de ciertas ciencias, que incluso ciencias combinadas, quizás no pueda ser un conocimiento propiamente tal para la ciencia, pero sí va a ser un conocimiento para, para el derecho. Al derecho le basta con este conocimiento. Ejemplos de ellos son los exámenes de ADN que pueden determinar paternidad y también que pueden determinar que una persona estuvo en tal lugar al dejar rastros biológicos como sangre o piel o pelos o etc. En estos casos no es una, para la matemática, por ejemplo, no se da el 100% de posibilidades o la situación de certeza para la matemática de que la persona es el padre que estuvo ahí, porque existe muchas veces en estos exámenes de ADN un 99,9997%. Entonces, quizás no es un conocimiento para la ciencia determinada, pero sí al derecho le basta como conocimiento porque la posibilidad de error es muy mínima. Lo mismo, por ejemplo, en el caso de alcoholemia, que el estado de ebriedad se determina por el porcentaje de alcohol en la sangre, y eso, si por ejemplo le preguntamos al médico, a un psiquiatra o a un biólogo, pues nos van a decir cosas diferentes. Quizá un psiquiatra nos va a decir que esto se da en las situaciones en que la persona pierde la aversión al riesgo, eh, pierde este miedo al riesgo, se vuelve más impulsivo, eh, se vuelve también más entusiasta, se vuelve también más confiado de sí mismo. Un médico nos dirá, sí, se puede volver más confiado en sí mismo, pero los reflejos disminuyen, la reacción disminuye, el campo visual también se corta, la motricidad fina también, etc. Y quizá un biólogo nos puede decir que, bueno, el alcohol en la sangre produce ciertas, eh, la graduación del alcohol en la sangre producirá cierto efecto en un organismo vivo, en este caso en un ser humano, pero depende de muchas otras variables, quizás depende si es hombre o mujer, depende del peso que tenga, depende de la edad que tenga la persona, etc. Entonces, si bien para todos estos conocimientos científicos, más o menos la pérdida de motricidad y todos estos antecedentes que yo ya he señalado se empiezan a perder más o menos como al 0,8 o al gramo por mil en la sangre. Entonces, bueno, la ley, la legislación penal optó por el 0,8 en la sangre. ¿Para qué? Para evitar los falsos positivos si es menor y también para evitar situaciones de mayor compromiso de conciencia en el gramo por mil en la sangre, que era lo que regía hasta como el año 2000 aproximadamente. Entonces, ese conocimiento científico que toma el derecho, le basta ese grado ese grado de convicción que tiene ese conocimiento para determinar que una persona se encuentra ebria. Pero ya lo vimos que para las ciencias del cual sale este conocimiento, quizás no se da el estado de ebriedad. ¿Ven? Esos son los llamados conocimientos científicamente afianzados. Y por último, podemos decir que un componente esencial de la sana crítica es esta situación o esta obligación que tiene el juez de valorar todos los medios de prueba que hayan sido vertidos en el proceso, ya sea para acreditar el hecho, ya sea para descartar su valoración. Esto está tratado en el Código Procesal Penal, en el artículo 297, y también se encuentra tratado en la legislación procesal laboral. Bueno, ahora examinemos la prueba en conciencia. Cuando hablamos de la prueba en conciencia, nos estamos refiriendo a un sistema de valoración que es íntimo del juzgador. ¿Qué significa? Que el juzgador, de manera personal y, y, digamos, sin someterse a ningún control más que su propia conciencia, es decir, ese propio sentimiento, sensación que tiene cualquier persona de evitar el mal y de producir el bien en sus decisiones y en su actuar. Y en ese sentido, la valoración en conciencia, por ejemplo, yo creo que se da respecto de la prueba testimonial en materia civil, dado que las reglas que existen en el artículo 384 no son obligatorias para el juez y el juez tiene mucho campo o tiene muchas posibilidades de decidir
conforme a lo que él le parezca íntimamente. Por ejemplo, cuando el código habla que va a preferir a los testigos que sean de mejor fama, o que le parezca que digan la verdad, aunque sean menos cantidad. Eso para mí es íntima convicción o prueba en conciencia. Y no es una prueba legal o tasada, porque le deja demasiado campo la, al examen interno que el juez tiene que hacer respecto al medio de prueba. En nuestra legislación, la valoración en conciencia es un sistema que existió y actualmente existe en la legislación penal antigua, el artículo 456 bis. De hecho, del código, de nuestro viejo Código de Procedimiento Penal, establecía la norma de que solamente es posible condenar a un imputado solamente mediante cuando el juez ha obtenido la íntima convicción a propósito de los medios de prueba que establece la ley de la culpabilidad del, eh, del imputado. Entonces, en este caso, se remitía a la prueba en conciencia. Y bueno, y la libre convicción o prueba libre es aquel medio de prueba o aquel sistema de valorar la prueba que en donde deja libertad al tanto deja libertad al juez y a las partes para allegar medios de prueba, es decir, para allegar elementos probatorios que aunque no sean pruebas formalmente, no estén establecidos especialmente en la ley, es un medio de prueba. Y así se cumple con este aforismo de Jeremías Bentham de que todo lo que prueba es prueba, aunque dogmáticamente no sea un medio de prueba. Y el sistema de valoración, bueno, el sistema de valoración es libre y yo creo que solamente lo puede coartar la racionalidad en el análisis del medio de prueba. De hecho, este sistema de la prueba libre o de la valoración de la prueba libre, de forma libre, está tomado en el Código en el Código Procesal Penal, en el artículo 297, pero desde la siguiente perspectiva. Por ejemplo, el artículo 295 del Código Procesal Penal establece la libertad de los medios de prueba. Cualquier medio es apto porque sea apto para producir fe, va a ser un medio de prueba. Es decir, nuestro código toma en cuenta aquellos medios de prueba que quizá al momento de la dictación del código no existían, como por ejemplo la reconstitución vía programas computacionales de un accidente de tránsito. Eso no existía al momento de dictarse el código. Actualmente con el avance de la computación es posible hacerlo y es posible mostrarlo y es posible acreditar un hecho mediante este mecanismo o este medio de prueba. Y por otro lado, el artículo 297 establece el sistema de valoración libre. Artículo 297, valoración de la prueba, los tribunales apreciarán la prueba con libertad. Pero eso sí, se establece un límite en esta libertad de valoración. Y el límite está establecido por la sana crítica. Es decir, la sana crítica en el Código Procesal Penal juega, juega la valoración de la prueba, no como el sistema de valoración de prueba, sino como el límite mediante el cual se debe valorar la prueba. Es decir, solamente vale como como un, eh, como una muralla infranqueable por la libertad en la forma de valorar la prueba por parte de los jueces. Ahora bien, tenemos la contraprueba, y la contraprueba es un sistema de valorar la prueba del todo irracional, que no está sometido a ninguna norma, que de hecho una de las manifestaciones son las llamadas ordalías, en donde no obstante todos los medios de prueba den como resultado A o blanco, el imputado o incluso el acusador puede recurrir a la ordalía, es decir, al juicio de Dios, para desacreditar toda la prueba que se ha rendido en el proceso y dar por establecida la culpabilidad del acusado o la inocencia del acusado por la mera ordalía. Como por ejemplo, el quemar con agua caliente, en el caso que se recupere, era inocente, o la ordalía del duelo, el duelo a muerte, el que queda vivo, el que gana el duelo, era el que tenía la razón, porque Dios lo ha favorecido, o por ejemplo también
el ser arrojado a un río con unas piedras y si sale o no se muere, también sería favorecido por Dios y en ese caso sería inocente, etc. Bueno, todos sabemos que estos sistemas de ordalía se prestan para bastante corrupción, porque también puede ser que el fierro o que el agua no esté tan caliente, que el verdugo cuando administra el veneno no haya tanto veneno, no haya tanta concentración de veneno, etc. Estos sistemas de ordalía obviamente tendrían a la corrupción y también son sistemas total y absolutamente irracionales que han sido ya dejados por lo menos aquí en Occidente de lado. Y como le he mencionado en alguna oportunidad, todavía queda resabios de la ordalía, por ejemplo, en el juramento de los testigos, en donde uno se le somete a un juicio divino o se le amenaza con un juicio divino, en el caso que jure y diga y mienta, o a un juicio, se le amenaza a un juicio terrenal, en el caso que prometa y mienta en el juicio. Entonces, estos son los sistemas de valoración de la prueba que les puedo mencionar, y con esto terminaríamos la primera parte de esta clase para continuar con la segunda parte, que sería el juicio ejecutivo. Bueno, empecemos. Les voy a mostrar una serie de láminas con las cuales quiero explicar el juicio ejecutivo. En primer término, ¿qué es un juicio ejecutivo? Aquí en la lámina ustedes pueden revisar lo que es un juicio ejecutivo. Un juicio ejecutivo es un proceso en el cual la única discusión, si es que hay discusión o si es que hay juicio, van a ser las excepciones opuestas por el ejecutado o demandado. El demandado en el juicio ejecutivo toma el nombre de ejecutado. Si no se ponen excepciones, no hay un juicio ejecutivo propiamente tal. De hecho, no hay juicio, sino solamente ejecución. Es decir, una serie de actos tendientes al cumplimiento compulsivo de la obligación contenida en un título ejecutivo. Y para los efectos que ya he indicado, el juicio ejecutivo el juicio ejecutivo se va a tramitar al menos en dos cuadernos. El cuaderno ejecutivo principal, que es el cuaderno en donde se lleva el juicio propiamente tal. Podríamos hablar del proceso jurisdiccional. Y el cuaderno de premio, en donde se va a llevar a cabo la ejecución. Podríamos llamar de la actividad eh, más bien administrativa para lograr el cumplimiento de la ejecución con algunos matices jurisdiccionales. ¿Matices jurisdiccionales en qué sentido? Las autorizaciones judiciales que hay que solicitar para limitar la propiedad, el derecho de dominio del ejecutado. ¿Ok? Eso es lo que yo podría decir respecto a qué es un juicio ejecutivo. Bueno, lo otro es, ¿y hay juicio ejecutivo sin excepciones? Ya dije que no había juicio ejecutivo sin excepciones, pero ahora vamos a ver las normas legales que nos indican que realmente no hay juicio ejecutivo sin excepciones. Al respecto, la norma es el artículo 472 del Código de Procedimiento Civil, que dice que si no hay excepciones, eh, se va a cerrar el cuaderno principal o ejecutivo y el mandamiento de ejecución y embargo que está en el cuaderno de apremio va a ser las veces de sentencia de término. Entonces, definitiva de término. Entonces tenemos que sin, sin excepciones no hay juicio ejecutivo porque no hay nada que discutir, porque vamos a revisar más adelante que el título ejecutivo es un instrumento que da pleno poder para dos cosas. Primero, para tener o para considerar indubitada una obligación y para iniciar un procedimiento ejecutivo. Entonces podríamos decir que en la mecánica del juicio ejecutivo, las excepciones es a la verdadera demanda y la contestación o observación que se hacen de estas excepciones por parte del ejecutante es la contestación a dicha demanda. Bueno, ahora vamos a revisar las láminas referentes al juicio ejecutivo. Ahí tienen la primera lámina, donde están las características del juicio ejecutivo que se explican a sí mismas. El juicio ejecutivo es de aplicación general. Claro, es especial desde la perspectiva de que está en el libro tercero, los procedimientos especiales, pero es de aplicación general, sobre todo el juicio ejecutivo de ejecución de obligación de dar, porque al final los otros dos tipos de juicio ejecutivo, obligación de hacer y de no hacer,
se remiten y se circunscriben al juicio ejecutivo de obligación de dar. ¿Por qué? Porque es el procedimiento ejecutivo que es supletorio porque se encuentra más ampliamente regulado. Y en definitiva, los juicios ejecutivos de obligación de no hacer y de hacer, en los casos que no se pueda deshacer lo hecho, o en el caso en que, o que se pueda incluso deshacer lo hecho, en el caso que no se pueda obligar a confeccionar la obra en el juicio de hacer, se a, van a convertirse en juicio ejecutivo de obligación de dar, es decir, de dar una indemnización. Bueno, no tiene por único objetivo ejecutar resoluciones judiciales. Eso también lo vamos a revisar. Vamos a ver que el juicio ejecutivo, su objetivo es ejecutar, es decir, hacer cumplir no solamente resoluciones judiciales, que son un tipo de título ejecutivo, sino que otros títulos ejecutivos que vamos a revisar. Tiene un carácter compulsivo, pues el cumplimiento no es un cumplimiento que pueda ser, que pueda ser invitado, sino que es obligatorio. Aquí se ejerce esta labor que tiene el derecho o esta característica que tiene el derecho de hacer cumplir por la fuerza lo ordenado. Su fundamento es la existencia de la obligación indubitada que se encuentra en el título ejecutivo. Los medios de defensa del ejecutado están limitados. También lo vamos a revisar. Vamos a revisar que hay un catálogo en el artículo 464 de defensas del ejecutado. La discusión es eventual porque ya sabemos que si no se ponen excepciones, en esa única oportunidad no habrá juicio y no habrá discusión, no habrá nada. Y se encuentra regulado en el libro tercero del Código de Procedimiento Civil en los artículos 434 y siguientes. El juicio, bueno, vamos a empezar a ver el juicio ejecutivo de obligación de edad. Como ya dije, se tramitan en dos cuadernos, en el cuaderno ejecutivo y en el cuaderno de premio. Ya vimos que contiene cada uno de ellos en grandes rasgos. Vamos a los presupuestos del juicio ejecutivo. Son 4 los presupuestos del juicio ejecutivo. Primero, que la obligación no debe encontrarse prescrita, a pesar que el orden debiera ser primero la existencia de un título ejecutivo. Es decir, la D. Podríamos empezar con la D, que es la obligación debe constar en un título ejecutivo. Después, la obligación que consta en un título ejecutivo no debe encontrarse prescrita, la obligación debe ser actualmente exigible, la obligación debe ser líquida. Vamos a revisar cada uno de estos aspectos. Primero, la obligación no debe encontrarse prescrita. Bueno, sabemos que la prescripción en los juicios ejecutivos es de dos tipos, una ordinaria y otra extraordinaria o especial. La ordinaria son 3 años desde que se ha hecho efectiva la obligación y, y las especiales son de 1 año, generalmente los títulos representativos de dinero, el cheque, el pagaré, el recambio, ¿no? Esos tienen una fecha, un tiempo menor de prescripción. Y ahí vamos a ver que la prescripción tiene unas reglas especiales en el juicio ejecutivo que se invierte. Se invierte la prescripción en el juicio ejecutivo, la regla de prescripción en el juicio ejecutivo. Bueno, la obligación debe ser actualmente exigible. Aquí no hay que explicar mucho, lo único que tengo que decir es que la obligación contenida en el título debe ser pura y simple, es decir, no debe estar sometida a modalidad alguna. La obligación debe ser líquida. ¿Qué significa que sea líquida? Que sea líquida significa que sea determinada o determinable. Pues que sea determinada significa que no hay duda en lo que se debe. La determinación más, pero más precisa, va a ser la especie o cuerpo cierto y el número de especie o cuerpo cierto. Es decir, un caballo que tenga tales características, que haya ganado tales torneos, esa es la determinación más precisa que puede haber. Pero también se pueden deber géneros, y en este caso, la determinación solamente va a ser la cantidad, porque sabemos que respecto al género, el ejecutante, el obligado, cumple con entregar un individuo a lo menos, de un individuo de la especie, a lo menos una calidad media. Bueno, también puede ser liquidable, y en este caso basta que con los meros antecedentes que estén en el título, más operación aritmética, se puede determinar lo debido. Esto es muy propio respecto a las obligaciones que son de dinero, líquida o liquidable. Títulos ejecutivos. Bueno, los títulos ejecutivos realmente son documentos. Son documentos a los cuales la ley le da el valor de acreditar o de tener en sí misma una obligación indubitada. ¿Qué significa indubitada? Significa
que no admite duda, salvo puede ser objetada en el juicio ejecutivo a través de las excepciones, pero que basta para iniciar el juicio ejecutivo. Bueno, también aquí está la definición de que estos títulos ejecutivos son documentos con los cuales es posible iniciar una ejecución. Elementos de los títulos ejecutivos. Bueno, solo los crea la ley, solamente están en la ley, son siempre solemnes, ahí vamos a ver que tienen ciertas solemnidades, y en ellos debe constar una obligación de dar, hacer o no hacer líquida y actualmente exigible y no prescrita. Es decir, no basta con que exista un título ejecutivo si es que no contiene esta obligación con estas características. Pongo un ejemplo, por ejemplo, son títulos ejecutivos según el 434, número 2, las escrituras públicas. En este caso, las escrituras públicas, no por el hecho de ser escrituras públicas van a ser títulos ejecutivos, sino en cuanto contengan una obligación líquida actualmente exigible, etc. Es decir, no cualquier escritura pública es título ejecutivo. Características de los títulos ejecutivos, bueno, una vez más, solo los crea la ley, son autónomos, es decir, se bastan a sí mismos. ¿Qué significa esto? Que no pueden haber complementación de títulos ejecutivos. Un título ejecutivo no se puede complementar con otro y perfeccionarse, como por ejemplo un cheque que está prescrito y que se cite a confesar deuda. Debe ser perfecto, claro, debe ser perfecto para iniciar la ejecución, pero se puede perfeccionar, también sabemos, a través de ciertas gestiones. Y es presupuesto del juicio ejecutivo, como ya sabemos, y siempre debe acompañarse a la demanda ejecutiva. Es decir, la demanda ejecutiva siempre debe contener documentos fundantes. Clasificación de los títulos ejecutivos. Bueno, la clasificación más tomada en cuenta y más importante, más práctica, es de títulos ejecutivos perfectos y títulos ejecutivos imperfectos. Muy sencillo, los títulos ejecutivos perfectos son aquellos que directamente es posible, sin ninguna gestión previa, iniciar una ejecución, y los imperfectos son aquellos que necesitan una gestión preparatoria para comenzar una ejecución. Según su origen, bueno, ahí tenemos varios orígenes, pueden ser judiciales, como sentencia definitiva, interlocutoria, el acta de conciliación, el avenimiento, etc. También tenemos títulos ejecutivos convencionales, que pueden ser creados por las partes, pero que están establecidos en la ley, como escrituras públicas, letras de cambio, pagaré y cheques. Y títulos ejecutivos administrativos podrían ser la nómina de deudores morosos, tratándose de las comunidades, de morosos eh, de gastos comunes. Según el número de voluntades que concurren, bueno, ahí tenemos la sentencia, unilateral, el intercambio, el pagaré, también unilaterales, bilateral, el acta de avenimiento, escritura pública, etc. Desde el punto de vista de la ley que los contempla, podríamos hablar de títulos ejecutivos que están en el Código de Procedimiento Civil y otros títulos ejecutivos que están fuera del Código de Procedimiento Civil, como ustedes ya conocen las facturas, por ejemplo, el acta de conciliación ante eh, el inspector del trabajo, los finiquitos, eso están en leyes especiales. Desde el punto de vista de la naturaleza del documento, los auténticos y los privados, las escrituras públicas y auténticas, las mismas sentencias, los privados, los que constan en instrumentos privados. Título ejecutivo. Vamos a revisar cada uno de los títulos ejecutivos de forma bastante sucinta. Primero, las sentencias, ya sean definitivas e interlocutorias. Aquí el apellido es que estén ejecutoriadas. Ahora bien, aquí no aparecerían las sentencias que causen ejecutoria, pero las sentencias que causen ejecutoria también son sentencias que pueden ser susceptibles o pueden iniciar un procedimiento ejecutivo. ¿Por qué? Porque se pueden cumplir. Ahora, que se encuentren ejecutoriadas implican que ya han pasado la etapa recursal y también que ha pasado eh, o que no se han interpuesto los recursos. Bueno, la copia autorizada de escritura pública, bueno, ya esto también lo sabemos.
En cuanto esta escritura pública debe contener una obligación actualmente exigible, líquida, etcétera, no prescrita. Bueno, en tercer lugar, el acta de avenimiento pasa ante el tribunal competente, autorizada ante el ministro de Fe o dos testigos de actuación. Bueno, en este caso estamos hablando de métodos autocompositivos que son judiciales. También aquí está la conciliación, también se entiende la conciliación como título ejecutivo, y pasada ante autoridad de tribunal competente. Eso significa que el tribunal o juez, al momento de aprobar esta conciliación o avenimiento, le da una autorización o una aprobación en todo lo que no sea contrario a derecho, y como ustedes saben, la resolución reza generalmente así: téngase por aprobada en todo lo que no sea contraria a derecho. Y claro, eso debe ser autorizado por un ministro de fe del tribunal o un secretario del tribunal en caso de los juzgados civiles, ministro de fe en caso de los tribunales reformados. Y esto de los dos testigos de actuación se refieren a los jueces árbitros, arbitradores que no tienen ministro de fe. Los documentos privados. ¿A qué nos referimos con los documentos privados? Los documentos privados, norma general, estamos hablando de documentos que contienen el reconocimiento de una obligación y que deben estar firmados. Y un tipo especial de estos instrumentos privados son las letras de cambio, pagarés y los cheques. Situaciones respecto a estos documentos, bueno, eh, resulta que por ejemplo, el instrumento privado que contiene una obligación y que se encuentra firmado, para que se perfeccione ese instrumento privado y sea un título ejecutivo perfecto, es necesario se hace en general una doble gestión, que sería el reconocimiento de la confesión de la deuda y el reconocimiento de la firma. Esa es la gestión doble que se hace bajo el apercibimiento de que si no se asiste o si se dan respuesta vacía, se tiene por configurado el título ejecutivo, por confesar la deuda y reconocida la firma. También existe la otra norma que, negada la deuda pero reconocida la firma, se entiende también preparada la vía ejecutiva. Como aparece ahí. Respecto a los títulos de crédito de dinero, son otras gestiones preparatorias que se realizan, pero que todos tienen que ver con la firma, porque lo importante respecto al título del título ejecutivo, instrumentos privados, lo importante es la firma. Eso es lo importante. Por ello, por ejemplo, en la letra de cambio, en el pagaré o en el cheque, se notifica el protesto de dichos instrumentos y existe un plazo de 3 días para objetarlo. Si no se objeta, se les tiene por reconocidos, la firma, se tiene por perfecta el título ejecutivo. Ahora hay un caso especial tratándose de las letras de cambio y los pagarés que son protestados por un notario, en donde si el protesto se hace en forma personal, también se tiene por perfectos y no es necesario hacer la gestión judicial, a diferencia de lo que ocurre con los cheques que los protesta el banco. Bueno, y como lo importante es la firma, en todos los casos en que la firma de estos instrumentos privados, letra de cambio, cheque y pagaré, esté abonado por un ministro de fe, van a ser títulos ejecutivos perfectos. Bueno, y ahí está la gestión de perfección de los títulos de crédito de dinero que ya les he indicado. Y aquí está la especial situación de los cheques, en que en el cheque puede tener varios protestos y hay determinados protestos que no dan lugar a, o sea, mejor dicho, que dan lugar a una acción no tanto no civil, sino también penal en estos casos. Bueno, esa es la ley de letra de cambio y pagaré, que es lo que es la letra de cambio y un pagaré.
Bueno, y aquí está el protesto. Ya sabemos que la letra de cambio pagaré es protestada por un notario y el cheque es protestado por el banco. La confesión judicial es otro medio de prueba, perdón, es otra gestión preparatoria, en donde aquí lo importante es que aquí se carece de todo documento y y la diligencia, la confesión, como medida precautoria, mejor, perdón, como medida, como gestión preparatoria, va a configurar el título perdón, el título ejecutivo, y en este caso los tribunales han sido reacios a que existan estas gestiones preparatorias sin que no vayan acompañadas de un instrumento o de, más que de un instrumento privado, de un principio de prueba por escrito para darle seriedad. Bueno, hay un paralelo entre la confesión, la gestión de confesión y la medida prejudicial. Ahí ustedes pueden ver que el titular o futuro demandante o demandado, el titular o futuro demandante en el caso de la gestión preparatoria, en el caso de la medida prejudicial, en un juicio declarativo, uno tiene que señalar la acción, o sea, es requisito el juicio declarativo, uno tiene que señalar la acción. En el otro caso estamos frente a un juicio ejecutivo. Los objetivos: preparar el juicio declarativo, en el caso de la medida prejudicial; en el caso de la gestión preparatoria, obtener un título ejecutivo, bueno, preparar también en este caso un juicio ejecutivo. Es un medio de prueba tratándose de la gestión preparatoria, perdón, de la medida prejudicial. El éxito de la gestión va a indicar un título, va a crear un título ejecutivo muchas veces, o lo va a perfeccionar, mejor dicho. Y el fracaso de la medida prejudicial, ya sea probatoria o precautoria, va a significar que de todas formas se puede iniciar un juicio con posterioridad, y el fracaso, en cambio, de la gestión preparatoria va a implicar que no podamos ejercer o ejercer la acción ejecutiva. Bueno, estos son títulos al portador o nominativo. Esto realmente no tiene mucha aplicación práctica, pero también está en la ley. Y número 7, otros títulos que señala la ley. Aquí podríamos nosotros poner, por ejemplo, las sentencias que causen ejecutoria, el contrato de prenda agraria, etcétera. Todas estas cosas que aparecen aquí y que están en otras leyes o en el mismo Código de Procedimiento Civil, pero no expresamente regulado en el 434, como son las sentencias que causan ejecutoria. Bueno, aquí están las facturas como título ejecutivo fuera del Código de Procedimiento Civil. Ahí están los requisitos para que sean título ejecutivo las facturas, requisitos procesales. Aquí están las gestiones preparatorias que ya les he reseñado: la gestión preparatoria de reconocimiento de firme, confesión de deuda; la gestión de confrontación de título y cupones, que realmente no se utiliza; la notificación de protesto de letra de cambio y pagaré; la gestión de evaluación, que también se utiliza muy poco; la gestión de notificación de título ejecutivo heredero, sí que se utiliza en los casos de que haya fallecido una persona. Tramitación del juicio ejecutivo. Antes que veamos la tramitación del juicio ejecutivo propiamente tal, lo que vamos a hacer va a ser revisar ciertas láminas que tienen que ver con lo que hemos visto. Lo que primero vamos a ver es qué es un título ejecutivo, que ya lo hemos revisado, son determinados documentos. El número 1, ahí ustedes pueden ver que es un documento que contiene una obligación indubitada y al cual la ley le da mérito para comenzar una ejecución, es decir, un juicio ejecutivo. Y como ya habíamos dicho, la principal clasificación la distingue entre títulos ejecutivos perfectos e imperfectos, según si es posible iniciar inmediatamente la ejecución o no, o previamente es necesario hacer una gestión preparatoria. En el juicio ejecutivo, las excepciones justamente se interponen en contra del título ejecutivo. Esa es la lógica del juicio ejecutivo, para que sepan. Bueno, analicemos esto de la prescripción en el juicio ejecutivo. ¿Cómo opera la prescripción? Bueno, en el juicio ejecutivo la prescripción opera de diversa forma al juicio declarativo. En el juicio ejecutivo se invierte.
la forma de proceder del juez. En el juicio declarativo sabemos que la prescripción debe ser alegada. Si no es alegada, en ese caso el juez no la puede declarar de oficio. ¿Alegada por quién? Alegada por el demandado. En este caso, el juez, al revisar el título, debe revisar si es que el título tiene más de 3 años. Si tiene más de 3 años, en ese caso debe declarar de oficio la prescripción. Sin embargo, hay títulos ejecutivos que sabemos que tienen un plazo de prescripción de menos de 3 años, que son la cheque, la letra de cambio, el pagaré y la factura. En este caso, como la regla, bueno, en este caso hay dos doctrinas, dos opiniones procesales. La primera es que nunca, en ningún momento, un juez puede declarar de oficio la prescripción. ¿Por qué? Porque tratándose de los títulos ejecutivos de prescripción de un año, se vuelve la regla general. ¿Y cuál es la regla general? La regla general es que deba ser alegada la prescripción. Sin embargo, hay otra doctrina, otra opinión procesal que señala que, claro, no se puede alegar, no se puede declarar de oficio la prescripción respecto a estos títulos que tienen ejecutivos que tienen plazo de prescripción de un año, pero siempre y cuando no hayan traspasado el límite de los 3 años, porque la norma es clara en el sentido de que se puede declarar de oficio la prescripción cuando el título tenga más de 3 años, es decir, no distingue qué tipo de título. Entonces, en ese caso, si un título eh, ejecutivo es de aquellos que tienen prescripción de un año, si es que ha pasado más de 3 años desde el momento en que se hizo, en que tuvo, en que venció la obligación o se hizo exigible, etcétera, podría ser declarado de oficio la prescripción. ¿Ah? Esa es la lógica actualmente en el juicio ejecutivo con esas dos opiniones que hay. Bueno, no hemos revisado mucho la tramitación, pero este cuadro general les va a dar una visión sinóptica, una visión general de lo que pasa en el juicio, en el cuaderno ejecutivo o principal, que es el cuaderno jurisdiccional. Los trámites son, el número 1 indica que primero va a comenzar con una medida prejudicial o por una demanda ejecutiva. Cuando hablamos de medida prejudicial, estamos hablando de una gestión preparatoria de la vía ejecutiva. Después tendremos la oposición de excepciones al título ejecutivo. Obviamente, entre medio tiene que haber una notificación de la demanda y el requerimiento de pago en el cual no apremio, que ya lo vamos a revisar. En tercer lugar, va a haber un traslado para que el ejecutante observe las excepciones, un traslado de 4 días. Y en este caso, el ejecutante lo que hace es contestar la demanda, porque la demanda está dada por las excepciones opuestas. Después va a haber una resolución de admisibilidad de las excepciones y recepción de la causa prueba. Después tenemos un término probatorio de 10 días. Después tenemos observación en la prueba, citación por sentencia, y posteriormente vamos a tener recursos. La sentencia tiene una clasificación especial que también la vamos a revisar. Entonces ahora vamos a continuar con las láminas del juicio ejecutivo y vamos a ir a la tramitación del juicio ejecutivo propiamente tal. Es decir, vamos a revisar el cuaderno ejecutivo, como vimos en esta sinopsis de que vimos la lámina. Ya. A ver. Cuaderno ejecutivo. Ya vimos que se inicia por una gestión preparatoria a la vía ejecutiva o por una demanda ejecutiva. En la gestión preparatoria, el demandado no va a tener nunca, no va a poder realizar nada, porque estamos hablando de una gestión que no tiene el carácter jurisdiccional. De hecho, la jurisprudencia está absolutamente clara en que la única defensa que tiene el ejecutado en el juicio ejecutivo es a través de las excepciones. Es decir, por mucho que sea nula la gestión preparatoria que va a dar inicio a la demanda, uno no podría presentar una nulidad respecto a la gestión preparatoria, sino más bien como esperar hasta la oposición de excepciones y ahí generar, encajar realmente esta nulidad dentro de algunas de las excepciones que a priori podría ser la excepción número 7 del 464. Demanda ejecutiva. Los requisitos comunes a todo escrito, pero
aquí hay un requisito especial que la demanda debe contener un documento fundante que es el título ejecutivo. Bueno, en la parte petitoria siempre se debe solicitar que se despache mandamiento de ejecución y embargo y que se embarguen bienes suficientes el deudor para hacer íntegro pago de todo lo que se debe. Providencia de la demanda. La demanda se provee en el cuaderno principal o ejecutivo, se provee despáchese. ¿Qué es lo que es despáchese? Es una autoorden que sea el propio juez para confeccionar el cuaderno de apremio, en donde la primera resolución o judicial o actuación judicial va a ser el mandamiento de ejecución y embargo. Aquí pasamos al mandamiento de ejecución y embargo que está en el cuaderno de apremio. ¿Por qué pasamos a ver esto? Porque existe una íntima relación entre el cuaderno principal y el cuaderno de apremio, como ya veremos. ¿Cuál es la íntima relación? Lo que pasa es que en el cuaderno principal, en el despáchese, como ya les dije, hay un autor del juez para posteriormente confeccionar el cuaderno de apremio y confeccionar este mandamiento de ejecución y embargo, que es una resolución judicial compleja y sui generis que va a contener, bueno, que contiene podríamos decir, elementos esenciales, elementos de la naturaleza y accidentales. Los elementos esenciales son los que no pueden faltar, que es la orden de requerir de pago al deudor, con una orden subsidiaria de eh, embargar bienes suficientes al deudor en caso de que no pague en el momento de la intimación del requerimiento. Y la otra esencial que podría ser que es que exista un depositario provisional y este que sea el propio ejecutado, en el caso de ser menaje de casa lo que se embarga. Eso serían las menciones de la esencia. La de la naturaleza es, bueno, la naturaleza es designar a este depositario provisional al ejecutado en el caso de que sea menaje casa. Debe haber un depositario provisional, pero la mención, si no, nada se dice, va a ser este ejecutado, como ya le dije, si es menaje casa. Y las accidentales son el señalamiento de los bienes para embargar específicos, también la petición de fuerza pública para el embargo o para el retiro de las especies. Acá está la posición del ejecutado. Esto es importante porque la oposición es la defensa del ejecutado y en este sentido estamos hablando de las excepciones. ¿Desde cuándo se cuenta el plazo para poner excepciones? Desde que el ejecutado requerido de pago. Y depende de dónde va a ser requerido de pago el plazo que te va a tener para oponer las excepciones. En este caso puede ser requerido de pago en su domicilio, puede ser requerido pago en la oficina del receptor, puede ser requerido pago en su domicilio laboral. En el único lugar en que no puede ser requerido de pago va a ser en un lugar de libre acceso al público. Y los plazos son los siguientes que los vamos a ver mediante una lámina. Bueno, aquí tienen la lámina. Ahí está el plazo para la defensa en el juicio ejecutivo. Los plazos, como ya bien se dijo, se van a contar desde que es requerido de pago el deudor. Y los plazos son 4, 8 y 8 más tabla. 4 días van a ser cuando es requerido de pago en la comuna que sirva de asiento al tribunal, donde funcione el tribunal. 4 días. 8 si es requerido fuera de la comuna, pero dentro del territorio de competencia del tribunal, y 8 más tablas si es requerido fuera del territorio de competencia del tribunal. Hay que recordar que en los casos en que el receptor no puede hacer el requerimiento de pago inmediatamente, conjuntamente con la notificación de la demanda al ejecutado, por ejemplo, los casos en que la notificación de la demanda se realiza en un lugar de libre acceso al público, en la calle, etc. En ese caso, lo voy a dejar citado al ejecutado a su domicilio, a su oficina, a la oficina del receptor, y ahí va a ser requerido pago, pero todos sabemos que la oficina de los receptores generalmente está en la misma comuna que sirve asiento al tribunal. Entonces, en estos casos que haya esta citación que se denomina cédula de espera, los plazos van a ser 4 días desde que es requerido de pago. Y ya sabemos que si es citado a la oficina del receptor, bueno, puede ser que el ejecutado no vaya, pero si no va, va a ser de todas formas requerido en rebeldía. Eso es lo que quería que vieran respecto a los plazos para la defensa del ejecutado, así que ahora vamos a seguir con las láminas.
Ya. Oposición del ejecutado, ya lo señalamos. Requerimiento de pago, lo mismo que ya habíamos visto. La hipótesis. Formalidad de las excepciones. Bueno, a esto se refiere a la defensa del ejecutado. Aquí tienen que tener presente de que en el juicio ejecutivo existe solamente una oportunidad de defensa, no existen más oportunidades de defensa. Aquí no hay excepciones anómalas y tampoco hay excepciones mixtas, a pesar que si ustedes revisan el catálogo del artículo 464, nos vamos a dar cuenta que es un catálogo que contiene tanto excepciones dilatorias como perentorias, y vamos a ver que no da lo mismo que se acoja a una excepción dilatoria a que se acoja a una excepción perentoria. Ya vamos a revisarlo. Pero vamos a la formalidad de las excepciones. Deben oponerse todas en un mismo escrito. Solamente se pueden oponer excepciones que estén en el 464, es decir, el catálogo de excepciones establecida en el código. Y debe expresarse con claridad los hechos y fundamento de derecho en que se apoyen estas excepciones, y también debe indicarse los medios de prueba respecto a los cuales nos vamos a hacer valer para poder defendernos y para poder acreditar estas excepciones. Bueno, aquí están las excepciones, lo que yo le había dicho, y hay dos situaciones que se pueden dar respecto de la cosa juzgada y las excepciones. La primera tiene que ver con lo que se denomina renovación de la acción ejecutiva. ¿Qué es lo que es la renovación de la acción ejecutiva? Es una institución en el juicio ejecutivo mediante la cual, en el caso en que el juicio ejecutivo sea ganado por el ejecutado, es decir, se acogió a lo menos una de las excepciones del ejecutado, por eso se ganó y se perdió la ejecución, por una razón de justicia, si una de estas excepciones corresponde a las que yo he llamado y las que le he dicho que tienen las características de ser dilatorias, que son las del número 1 al número 5 del 464, el catálogo 464, en ese caso es posible para el ejecutante iniciar nuevamente un proceso. Una vez que queda ejecutoriada la sentencia que rechaza la ejecución y que acoge alguna de estas excepciones llamadas dilatorias del 1 al 5. Esa se denomina la renovación de la acción ejecutiva. En estos casos, entonces, la cosa juzgada emanada de un juicio ejecutivo no afecta a poder realizar otro juicio ejecutivo. Solamente afecta al juicio ejecutivo en que se dictó la sentencia, es decir, produce cosa juzgada formal. Por otro lado, tenemos la reserva de acciones y de excepciones. En este caso, la cosa juzgada afecta a cualquier otro juicio ejecutivo, pero no afecta a un juicio declarativo posterior por el cual se pueda volver a intentar a intentar la acción ejecutiva o la defensa en el caso de las excepciones. Ahora, en el caso de la reserva de acciones y excepciones, existen dos oportunidades. Una oportunidad común para el ejecutante y el ejecutado y una oportunidad propia para cada uno de ellos. La oportunidad común es antes de la dictación del fallo. Y en ese caso, el problema que puede tener el ejecutante y el ejecutado, como ya se ha tramitado todo el juicio ejecutivo, es que tiene que haber un motivo plausible para que sea acogida por parte del juez. Es decir, se arriesga el ejecutante o el ejecutado si presenta en esa oportunidad la reserva de acciones y de excepciones. Y la oportunidad única para cada uno de ellos, bueno, el ejecutado tiene la oportunidad de reservar excepciones al momento, en lugar de oponer excepción, de contestar, es decir, mejor dicho, de oponer excepciones, reserva las excepciones. Y el ejecutante lo puede hacer al momento de darle traslado, de hacer las observaciones a las excepciones interpuestas por el ejecutado. Y en ese caso siempre van a ser otorgadas estas reservas. Bueno, aquí está la tramitación de las excepciones, traslado al ejecutante los 4 días, como lo habíamos visto en el cuadro, en la lámina de la tramitación del juicio ejecutivo. Término probatorio, los 10 días. Hay un término especial también.
Sentencia en el juicio ejecutivo. Bueno, la sentencia en el juicio ejecutivo tiene una característica especial. Se clasifica de la misma forma que en los juicios penales, absolutoria y condenatoria. ¿Cuál es la absolutoria? Es la que acoge al menos una de las excepciones opuestas por el ejecutado. Y la condenatoria es la que desestima todas las excepciones opuestas por el ejecutado. La condenatoria a su vez se subdivide en sentencia de pago y de remate. Esta subclasificación tiene mucha importancia desde el punto de vista del cumplimiento de la sentencia. Ya lo vamos a revisar. La sentencia de pago es aquella en que las cosas embargadas es la cantidad de dinero debida o es la especie o cuerpo cierto debida. En este caso, las sentencias de pago se cumplen cuando están ejecutoriadas las sentencias. Y la sentencia de remate es la sentencia en la cual lo que se embarga son otros bienes diferentes a dinero o a la especie de cuerpo cierto de vida. Es decir, es necesario rematar dichos bienes para producir dinero y para entregárselo luego al ejecutante. En este caso, no se suspende la tramitación cuaderno, del cuaderno de apremio por la interposición de las excepciones y se sigue adelante con el cuaderno de apremio, embargando, retirando, rematando y entregando el dinero al tribunal y hasta ahí hasta la entrega, hasta el dinero, hasta que se entregue el dinero al tribunal. El tribunal va a entregar el dinero una vez que esté ejecutoriado el fallo. Ahora, en ambos casos, la sentencia de pago y remate, es posible, en caso que hayan recursos por parte del ejecutado, que el ejecutante caucione las resultas de ese recurso y se pueda cumplir la sentencia. Efecto de la sentencia ejecutiva, bueno, lo que yo le había dicho. Recursos. Los recursos son los mismos que proceden respecto de cualquier sentencia definitiva. Cuaderno de apremio. Bueno, el cuaderno de apremio realmente es un cuaderno bastante administrativo y en este sentido el último proyecto de Código Procesal Civil que está en el Congreso establece que la ejecución esté a cargo de los llamados oficiales de ejecución y no a cargo de los tribunales de cobranza civil que quiere establecer, que se ha discutido en cuanto se establezca uno de esos sistemas. Ahora, es bastante conveniente que se establezcan los oficiales de ejecución, porque la ejecución, digamos, los costos de la ejecución recaerían en los ejecutantes, que tienen que recurrir a estos oficiales de ejecución, que van a tener acceso a bases de datos, van a tener acceso a embargar bienes, etcétera, y pedir las autorizaciones pertinentes solamente al juez en ciertos casos, en el caso del remate y en el caso del pago. Y en el caso que no existan excepciones, bueno, no hay juicio ejecutivo, van a seguir adelante los oficiales de ejecución. Bueno, habíamos hablado del requerimiento de pago y del embargo. Vamos a ver una lámina referente al embargo. ¿Qué se entiende por embargo? Ok, aquí tenemos una lámina que nos muestra qué es el embargo. Bueno, eh, el embargo puede ser visto de varias perspectivas. Desde una perspectiva, desde una actuación, el embargo es una actuación judicial, ordenada por un juez, realizada por un ministro de receptor judicial. Pero desde el punto de vista jurídico, propiamente jurídico, el embargo es la aprehensión jurídica de bienes suficientes del deudor que quedan por este acto incomerciables y destinados al pago de la deuda establecida en el título ejecutivo. Cuando hablamos de aprehensión jurídica, estamos hablando de que estos bienes quedan inamovibles respecto de que no se pueden realizar ningún acto por ello, es decir, quedan tomados en cierta medida o aprehendidos por parte de ese juicio y quedan solamente destinados a cumplir con la obligación. Desde esa perspectiva también el embargo podría ser en cierta medida una medida cautelar. Sin embargo, los únicos embargos cautelares que han existido en nuestra legislación
son los del artículo 380 del Código de Procedimiento Penal, que establecía la posibilidad de embargar bienes suficientes al imputado o al tercero civilmente responsable en los casos de inicio de un proceso penal, sobre todo en la parte investigativa, porque los procesos penales antiguos duraban mucho. Bueno, aquí existen la forma, por ejemplo, número 2 de embargar bienes raíces, que es mediante la inscripción en el conservador de bienes raíces, porque así no se puede hacer la tradición, es decir, no se puede adquirir, nadie puede adquirir la posesión respecto de esos bienes inmuebles. Y el embargo produce dos efectos: el efecto civil, que es lo que habíamos dicho, que lo convierte en incomerciable, y el efecto penal es que esos bienes embargados quedan bajo la responsabilidad del ejecutado y por lo tanto no pueden ser destruidos ni cambiados de lugar si no se comete el delito de depositario alzado. Y el embargo siempre va a ser ordenado por un juez. Eso es lo que podríamos decir respecto del embargo. Volvamos a las láminas. Ya. Práctica el embargo. Bueno, ahí está la forma como se realiza un embargo, cómo se señalan los bienes. Los puede incluso señalar el propio deudor en la diligencia del embargo. Formalidades del embargo, días y horas hábiles. Primero se requiere de pago, se levanta un acta, etc. Carta certificada hay que enviar. Efectos del embargo. Aquí hay que revisar el artículo 1464 y también habría que revisar del Código Civil, también habría que revisar el artículo 1490 y 1491, porque el embargo en definitiva es un gravamen respecto de los bienes y por lo tanto ese gravamen, si es conocido por parte de los terceros, lo convertiría, se podría resolver cualquier acto o contrato que se haya realizado con estos terceros respecto a estos bienes. También el embargo es importante, la diligencia respecto de bienes que están sometidos a un sistema registral para esto del conocimiento. El reembargo. ¿Qué es lo que es el reembargo? El reembargo es la posibilidad que se da y que puede realizarse un embargo de un bien respecto del mismo bien que se encuentra embargado por otro juicio. Es posible reembargar un bien, es decir, que varios acreedores que han iniciado juicio ejecutivo contra el ejecutado puedan embargar por su parte cada uno dichos bienes. Bueno, aquí están los incidentes vinculados al embargo, el incidente de exclusión de embargo, cuando estamos frente a un bien inembargable, y para eso vamos a revisar una lámina respecto a los bienes inembargables. Ahí podemos revisar la lámina. La pregunta de esta lámina es, ¿son todos los bienes embargables? No, no son todos los bienes embargables. Para ello hay que revisar dos artículos, el artículo 445 del Código de Procedimiento Civil y el 1618 del Código Civil. Ahora, hay varias razones de inembargabilidad. El número 2, por ejemplo, aparecen las razones sociales, razones de bien común, razones de subsistencia. Ahí el número 3 pueden consultar el catálogo, pero un dato importante es que los sueldos pueden ser embargables hasta el monto que exceda las 56 UF, actualmente una UF, bueno, son como 1.549.000 pesos, todo lo que exceda de eso puede ser embargable. Eso es importante. También está la ampliación de embargo. El incidente de ampliación de embargo es un incidente que se presenta frente a las situaciones que no son suficientes los bienes embargados para hacer frente a la deuda que está establecida en el título ejecutivo y se puede ampliar, se puede embargar más bienes. La reducción de embargo tiene que ver con el exceso. En ese caso, hay que tener presente también que aquí no se puede abusar del derecho, por lo tanto, si es que el bien es demasiado grande o vale demasiado, se puede reducir el embargo. La sustitución de embargo, esto es importante, se puede sustituir el bien embargado, pero solamente se puede sustituir en Chile, por lo menos en el procedimiento civil, por dinero. No se puede sustituir por otro bien, solamente por dinero. Y la cesación de embargo, bueno, con el pago, principalmente con el pago del capital, principalmente. Administración de los bienes embargados, bueno, le corresponde a un depositario.
generalmente es el propio deudor cuando se trata de homenaje de casa. Y la sentencia de pago, ya lo vimos cuando es especie de cuerpo cierto, la sentencia de remate. También vimos esto, sentencia de remate. Procedimiento a premio. Aquí tenemos la forma en cómo se rematan los bienes. Tenemos principalmente, tenemos dos tipos de bienes. Los bienes que son previa tasación y los bienes que no son previa tasación, que serían principalmente los bienes muebles. Los efectos de comercio son realizables en el acto. Aquí los bienes muebles se venden al martillo, es decir, se venden en pública subasta mediante un martillero público, sin mayores formalidades. En cambio, los bienes raíces tienen muchas formalidades. Primero está la tasación, después está la fijación de día y hora para la subasta, aunque antes se supone que están las bases del remate. Después tenemos esto de la purga de la hipoteca, después la autorización para enajenar el bien embargado y la publicación y los avisos. A ver. Bueno, empecemos primero con la valoración de los bienes, inmuebles principalmente. En este caso, la valoración que se le va a dar a los bienes inmuebles va a ser el valor que tengan para la tasación del impuesto territorial, es decir, contribuciones. Contribuciones. A esto el ejecutante el ejecutado se puede oponer pidiendo una tasación. Bueno, esto de la nulidad de la subasta, previamente a que haya subasta, debe estar indicado el valor, deben estar aprobadas las bases del remate, y las bases del remate no son más que todas aquellas reglas por las cuales se va a regir el remate. Por ejemplo, que cuándo debe ser pagado el precio, que el precio debe ser pagado de contado, también las garantías que tienen que tener los postores para acceder al remate, etc. E incluso una cláusula eh, bastante compleja, que es la cláusula en que el ejecutante se puede hacer pago con el bien embargado, en este caso el inmueble, con el crédito que tiene. También, luego de que están aprobadas las bases del remate, se piden las publicaciones, hay una fecha de remate ya determinada, las publicaciones tienen que ser 4. Lo importante es que la primera publicación tiene que haber un tiempo intermedio de lo menos 15 días entre la primera publicación y el remate. Los restos se pueden hacer con menos lapso de tiempo para la realización del remate. Y en estos casos, este plazo de 15 días es un plazo de días corridos. Es el único plazo de días corridos que tiene nuestro Código de Procedimiento Civil, por eso es tan importante. Ya, bueno, llegado el día del remate, es el juez quien remata los bienes inmuebles, que se pueden rematar tanto en el lugar donde se sigue el juicio o en el lugar donde están situados los inmuebles, porque nuestro código da esa posibilidad debido a que, como es tributario de todo el siglo XIX, las comunicaciones no eran muy expeditas en ese tiempo. Bueno, respecto a la purga de la hipoteca, tenemos que el remate judicial purifica a los bienes de todo gravamen que tengan menos de la hipoteca. Para que se purifique la hipoteca es necesario notificar a los acreedores hipotecarios de la realización de este remate o de este juicio ejecutivo, que generalmente se les notifica las bases del remate por cédula, bueno, realmente personalmente, pero como la mayoría son bancos, se les notifica de una forma especial por libro. Y en esta situación, el acreedor hipotecario lo único que puede hacer es pagarse con el resultado, preferentemente, obviamente, con el resultado de la subasta. Hay un solo caso en que el acreedor hipotecario puede reservarse la hipoteca, y el procedimiento de la purga de la hipoteca no es suficiente para purgar el inmueble de esta hipoteca cuando se adquiría por remate judicial. Y es el caso en que un acreedor hipotecario de grado posterior, porque ustedes saben que las hipotecas se prefieren en el orden de sus inscripciones, saca a remate por un juicio ejecutivo un inmueble
el acreedor de grado preferente puede concurrir cuando es notificado de esta purga de la hipoteca, ahí tiene los dos derechos, que mantener la hipoteca o pagarse con el resultado de la subasta. Es el único caso en que en que el procedimiento purga de la hipoteca no surte sus efectos. Es el caso entonces del acreedor hipotecario de grado posterior que saca remate un inmueble y el acreedor hipotecario de grado preferente puede entonces reservarse el derecho. Después tenemos las tercerías en el juicio ejecutivo. Tenemos que en el juicio ejecutivo solamente pueden participar ciertos terceros cuyo derecho sobre el bien embargado sea de dominio, reclama el dominio, la posesión, la prelación o el pago. Es decir, la prelación es decir, pagarse preferentemente y el pago a pagarse en las mismas condiciones que el ejecutante. En los dos casos, la prelación y el pago, obviamente ellos deben para acudir a estas tercerías, para tener estas tercerías, deben ser acreedores que tengan títulos ejecutivos. Bueno, la tercería de dominio es bastante compleja, se tramita conforme a las reglas del juicio ordinario, sin escrito de réplica y dúplica. La tercería de posesión se tramita conforme a los incidentes. La tercería de prelación y de pago se tramita de manera incidental en el cuaderno de apremio. Y la tercería de posesión y dominio se tramitan en cuadernos separados. Ahora, lo importante respecto a las tercerías de dominio y de posesión es cuando una tercería de dominio y de posesión suspende la tramitación del cuaderno de apremio, y esto es bastante difícil de obtener. En el caso de las tercerías de dominio, para suspender el cuaderno de apremio es necesario que la tercería esté fundada en un instrumento público que tenga una fecha anterior a a la fecha de la demanda ejecutiva, lo cual es bastante complejo. Y la tercería de posesión, en este caso se deben acompañar documentos, instrumentos que sean lo menos presunción grave de la posesión que se invoca. En el primer caso, en la tercería de dominio, podríamos hablar, por ejemplo, de una separación con adjudicación de una sociedad conyugal por escritura pública, y ahí tenemos un instrumento público con fecha anterior a la demanda ejecutiva. Y en caso de la tercería de posesión, bueno, en ese caso los documentos comunes son las boletas, las facturas, la guía de despacho, etc. Bueno, y con esto estaríamos dando término al juicio ejecutivo. Tuve que hacer esta grabación de nuevo porque, por desgracia, algo pasó con la grabación que hice antes en clase y se perdió. Así que tuve que grabarla de nuevo. Esto quizás está más condensado, quizás está más ordenado que la otra clase, pero si tienen cualquier duda se pueden comunicar conmigo, tanto para material como para dudas. Que estén muy bien, ha sido un agrado estar con ustedes, aunque sea de esta forma virtual.